Hola comunidad paranormal, espero y que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato, al lado de sus familiares o ustedes completamente solos, en la oscuridad de su cuarto. Sin más, damos comienzo a Historias de Terror PR. Milicia contra Hombres Lobo, parte 2. Después de haber luchado contra los lobos y perder 2 hombres, la noche parecía ser más larga. Estábamos parapetados en la pequeña cabaña. No había de otra, solo así tendríamos más opción de sobrevivir. Habíamos cubierto el hueco de la ventana, por donde se llevaron al campesino, clavando tablas para que las bestias no pudieran entrar de nuevo por ahí. Y también aseguramos bien la puerta, con la gruesa tranca de madera por dentro. De vez en cuando escuchábamos cómo deslizaban sus garras por entre la madera, causando un espeluznante ruido, tratando de aterrorizarnos. Dentro de la choza nos turnamos en 2 grupos para hacer guardia. No queríamos más sorpresas, solo que nadie pudimos pegar los ojos en toda la noche, hasta que a lo lejos se escucharon cantar unos gallos anunciando la llegada del sol. Tomamos todas las armas que pudimos. Cargamos las pistolas, con balas de plata para hacerles frente a los lobos, y las AK-47 con municiones normales, por si nos encontrábamos con los sembradores de la hierba. Estábamos lejísimos, era plena sierra, y nuestros superiores habían denegado nuestro rescate, así que debíamos ingeniárnosla solos. Empezamos a caminar sin un punto cardinal. Nos guiaríamos por donde se había puesto el sol, utilizándolo como una brújula. Al ir caminando por entre la maleza, siempre íbamos a la expectativa. Cualquier ruido que surgía de entre los arbustos, nos poníamos en alerta. Hasta con el simple aleteo de un pájaro lo hacíamos. Luego de unas horas de caminar, de repente nos topamos con un hombre muerto a tiros. Al revisarlo, notamos que le hacía falta una mano, y caímos en cuenta que era la que le habíamos trozado a tiros al hombre lobo. Sin duda lo que le había dado muerte fueron las balas de plata, al dispararle en la cabaña la noche anterior. Seguimos caminando, ya estaba empezando a oscurecer, y para nuestra suerte llegamos a una comunidad con escasas chozas de madera. La verdad sentíamos miedo, sabíamos que en cuanto saliera la luna, aparecerían aquellas bestias sanguinarias, y temíamos por nuestra vida. Una a una fuimos tocando las puertas de aquellas casas, pero nadie se atrevía a abrir. Se sentía miedo en las gentes que vivían allí. Tal vez pensaban que nosotros éramos los hombres lobo, hasta que una anciana nos abrió casi llegando a la última choza, y nos hizo pasar rápidamente. En cuanto entramos, se empezaron a escuchar fuertes aullidos y espeluznantes gruñidos rondando la casa. La anciana puso el dedo en su boca, indicando guardar silencio. Así estuvimos por un rato callados y quietos, hasta que escuchamos gritos y rugidos venidos de las otras casas. Estaban siendo atacados por los demonios. No podíamos permitir tal cosa. Nuestro superior nos dijo que era decisión de cada quien si salíamos a pelear, no era una orden. Todos estuvimos de acuerdo en salir para hacerle frente a aquellos descomunales seres, a sabiendas que podríamos morir en ello. En cuanto salimos de la choza, vimos que llevaban a un hombre y a una niña entre sus garras. Pedro me gritó que tuviera cuidado, y al voltear miré que el licántropo había soltado a la niña para atacarme a mí. Rápido desfundé mi pistola y se la descargué toda a bocajarro a la bestia. Cuando las balas se incrustaron en su pecho, aquella entidad se dobló y cayó herido de muerte, casi encima de mí. Agitado y sudoroso, sin poder creer lo que había hecho, me levanté como impulsado por un resorte. Luego miramos que el lobo muerto se iba transformando en un hombre común. Los aldeanos, al verlo de forma humana, decían no haberlo visto nunca. Entonces cortaron su cabeza a machetazos, antes de quemar el cuerpo. Tenían la creencia que si no lo hacían podría volver a cobrar vida. Después de eso, todos volvieron a encerrarse en sus casas, esperando a que amaneciera. Solo así estaban seguros. Sabían que el hombre al que se habían llevado ya no lo volverían a ver nunca más.
Ya dentro de la casita, el comandante hizo un conteo y con tristeza se dio cuenta que faltaba uno de nosotros, pero nada podíamos hacer. Palmeó mi espalda diciendo que había sido muy valiente al haber enfrentado a aquella bestia. Gracias a eso había salvado la vida de una pequeña niña. La anciana dijo llamarse Chole y empezó a contarnos cosas sorprendentes de cómo inició todo. Dijo que hacía mucho tiempo su comunidad era muy tranquila, pero que un día llegó un hombre con un pequeño niño diciendo que era su hijo, aparentando ser bueno, pero luego con el tiempo se dieron cuenta que era un brujo. Desde su llegada a los días empezaron a desaparecer personas, incluso niños. Supimos que era él porque cierta noche lo vieron convertirse en lobo y llevarse a un niño. Entonces la gente se unió para cazarlo. Prendieron fuego a la choza y le dispararon, pero nunca apareció el cuerpo, solo el de su hijo muerto. Una noche de luna llegó junto con otros hombres, jurando vengarse de todos los que le habían matado a su hijo. Luego, frente a todos, se empezaron a transformar en bestias descomunales con garras y fauces. Los que traían armas comenzaron a dispararles, aterrados. Nunca habíamos visto algo parecido, pero los animales no caían ante sus balas y emitiendo un estruendoso aullido, empezaron a matar a quien les disparaba. Muchos corrimos refugiándonos en nuestras casas, que por fortuna resistieron los embates de esos seres y pudimos salvarnos. Cierto día llegaron unas gentes diciendo que eran sicarios, ofreciendo su ayuda. Si nosotros trabajamos para ellos, sembrando, nos darían protección matando a los demonios. Traían balas de plata, dizque con ellas las podían matar. Por eso mi esposo y muchos campesinos aceptaron trabajar para ellos, por la ayuda. Al tiempo murió entre las fauces de esos humanoides, como muchos más, dejando viudas y niños solos. Yo soy una de ellas. Nosotros escuchábamos atentos las historias de la anciana, era fascinante, por lo que habíamos visto y vivido. No dudábamos que decía la verdad. Después prendió el fogón y puso agua para prepararnos café. La noche de nuevo sería larga. Mi amigo Pedro me dijo que nunca había vivido algo así, recordándome de las supuestas bromas que me habían hecho cuando recién había ingresado a la corporación. Yo entendí lo que quiso decirme y tenía razón. Antes no creía, pero ahora con esto no tenía ninguna duda de que existían hasta los extraterrestres. Doña Chole me dio un café en un jarro de barro y le di un gran sorbo para calmar mis nervios. De hecho, todos hicimos lo mismo. Paulatinamente, el comandante le preguntaba a los centinelas que había dejado vigilando si todo iba bien, y ellos solo contestaban: sin novedad, comandante. En un momento de silencio, nuestro comandante le dijo a la anciana que nos iríamos en cuanto amaneciera, y le propuso irse con nosotros. Tal vez con una suerte lográbamos salvarnos. De quedarse aquí seguramente moriría. Ella se negó diciendo que aquí estaba lo único que tenía, sobre todo los restos de su esposo, y quería que la enterraran junto con él. Entendimos sus palabras aceptando su decisión y guardamos silencio. Por la mañana, después de haber dormido un rato, nos despabilamos. Doña Chole ya había preparado unas gordas a mano en el fogón para que lleváramos en el camino. Nuestro superior salió de la choza, luego se detuvo a media calle y gritó que en ese momento partiríamos. Si alguien quería irse con nosotros, era el momento. De un par de casas salieron dos pequeñas familias, cada una con un hijo de entre 12 y 14 años, diciendo que ellos iban a pedirnos irse con nosotros, aunque sería producente, ya que los dos hombres serían de gran ayuda, puesto que conocían gran parte del camino. Cuando estuvimos listos, partimos con nuestra caravana, provisionando con armas a los campesinos. Ellos dijeron que si no teníamos contratiempos, llegaríamos en 7 días a la civilización. Confiando en Dios, caminamos durante horas. Ahora teníamos la responsabilidad de proteger a las dos familias que llevábamos con nosotros. Éramos 8 soldados, Pedro, el cabo Juan, nuestro comandante y yo. Íbamos frente mientras que los otros 4 iban atrás y las familias en medio de nosotros. Todo iba tranquilo, sin novedad, tal vez porque era de día. De vez en vez hacíamos una pausa para que las mujeres y los niños descansaran,
mientras nosotros comíamos una gorda de las que doña Chole nos había preparado, refrescando también nuestra garganta con agua de las cantinfloras que habíamos llenado en la aldea. Luego continuábamos con nuestro camino hasta que cayó la tarde y luego la noche. Nos pusimos las máscaras infrarrojas. Le dimos una a los hombres para que pudieran ver el camino y nos siguieran guiando. Siempre íbamos con nuestra arma lista, cargada con balas de plata, haciendo el menor ruido posible. En eso, cerca de nosotros escuchamos un potente aullido, acompañado de disparos y gritos de dolor, erizando nuestra piel. Los niños, aterrados, hicieron gritar, pero sus madres le taparon la boca, para que no nos descubrieran que estábamos ahí. El comandante dio la orden que se ocultaran entre los matorrales, dejando a los hombres y a 2 soldados cuidando de ellos, mientras a nosotros nos decía que fuéramos a investigar lo que había escuchado. Pero uno de los hombres se negó a quedarse, diciendo que él también iría con nosotros. Con cautela nos acercamos hasta el punto donde provenían los espeluznantes ruidos y vimos que un descomunal hombre lobo, sosteniendo a un hombre muerto en cada una de sus garras, destrozado por ellas mismas. Aquel ser era verdaderamente impresionante, muy diferente a los que habíamos visto, más colosal, de ojos muy rojos semejantes al fuego. El campesino, que había ido con nosotros, al verlo, dibujando una mueca de pánico, dijo que era el brujo, y con rabia empezamos a dispararles, pero aquel ser parecía habernos olfateado, y con una agilidad sorprendente esquivó nuestros disparos. No obstante, nuestras balas alcanzaron a 2 de los que estaban a su lado, con un hombre entre sus fauces. Aquellas bestias, al sonido de nuestros disparos y al ver que habíamos matado a 2 de su manada, se perdieron en la noche, y los árboles entre gruñidos y aullidos. Al acercarnos a los hombres que yacían destrozados en el piso, nuestro guía dijo que eran los que cuidaban los sembradíos, huyendo de esos demonios. En eso, de entre los árboles salieron otros 2 campesinos gritando: no fuéramos a dispararles. Estaban ocultos, aterrados. Las lágrimas salían de sus ojos por el miedo, pidiéndonos protección. Les dijimos que se unieran al grupo y casi corriendo nos fuimos a donde estaban los demás, que por fortuna no habían tenido ninguna novedad que lamentar. Juntamos el grupo y nos fuimos en sentido opuesto de donde se habían ido los 2 hombres lobo. Íbamos caminando más rápido. A ese paso, los niños y las mujeres no resistirían mucho, por lo que debíamos buscar un lugar seguro para resguardarnos parte de la noche. Miré que los hombres recién rescatados iban temblorosos, y no era para menos. Por lo que habían vivido, cualquiera lo estaría. Debo confesar que también nosotros teníamos miedo, o por lo menos yo sí lo sentía, pero no lo daba a notar. En la carita de los niños veía una esperanza en nosotros, y no debía demostrar miedo. De repente, entre la oscuridad, quedamos frente a una enorme cueva y pensamos que habíamos descubierto dónde pasar la noche. Pero al querer entrar, de su interior salieron unos fuertes gruñidos y todos quedamos fríos, pensando que era la guarida de los hombres lobo, esperando ver salir a aquellas descomunales bestias. Bueno, ¿qué tal les pareció esta segunda parte de esta saga? Y pues no olviden comentar qué tal les pareció, seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. En ambas aparecemos como Historias de Terror PR, y pues también si nos pudieran etiquetar en sus historias de que nos están escuchando o algo así, estaría fenomenal. Y sin más, dulces pesadillas.